Justamente hoy platicaba por la mañana con un colega de la industria farmacéutica sobre la importancia que tiene que el paciente pueda recibir educación médica continua proveniente de la industria farmacéutica, evidentemente canalizada o gestionada a través del área de dirección médica. Y encontramos y estuvimos platicando sobre varias aristas que tiene esta situación de la educación médica continuada para el paciente. Número 1. El paciente tiene el derecho, porque es un derecho, de estar bien informado y recibir información que sea útil, equilibrada, veraz, adecuada, tanto de lo bueno, es decir, de la eficacia del producto, como de lo malo, que son los eventos adversos. Nos hemos encontrado que en una inmensa mayoría de los casos el paciente no conoce cuáles son las reacciones adversas que va a tener al tomar uno determinado medicamento, ya sea porque el médico no se lo dijo, se lo olvidó, no tuvo el tiempo, pero también nosotros como industria farmacéutica tenemos el deber y la oportunidad de poder educar adecuadamente al paciente, no solamente sobre la eficacia, sino también sobre la seguridad y la potencialidad de los eventos adversos que puede presentar el paciente. Hay estudios en todo el mundo y a lo largo del tiempo que han demostrado que en la medida que el nivel y la calidad de la educación médica continuada para el paciente aumenta, también aumenta la buena evolución o lo que se conoce como el outcome de los pacientes que están siendo medicados, particularmente en áreas tan críticas como pudiera ser los pacientes oncológicos, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes con enfermedades raras, los pacientes con hepatitis, inclusive los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como pudiera ser la hipertensión arterial y la diabetes. Algo que es muy importante y que no se nos debe de olvidar como industria farmacéutica y muchísimo menos como Medical Affairs es que todas las acciones que vayamos a tener de educación médica continuada para el paciente siempre tienen que estar dentro del marco regulatorio del país o la región donde las vayamos a ejercer y evidentemente de las medidas de compliance del propio laboratorio o en caso de ser un distribuidor o un licenciatario de las medidas de compliance del laboratorio originador, que casi siempre el laboratorio originador tiene medidas de compliance bastante más estrictas que las de un laboratorio que se encarga de la distribución y la comercialización. Hay que entender que existe una sinergia que es una sinergia virtuosa y poderosa en el ecosistema de la salud en todo el mundo, particularmente en Mesoamérica, que es el proveedor de salud, le hace el médico, la enfermera o el bioquímico en el laboratorio, el paciente y la industria farmacéutica. Porque con este triángulo virtuoso lo que se logra es aumentar la adherencia, aumentar la eficacia, aumentar la seguridad y evidentemente aumentar la confianza no únicamente en nuestro laboratorio, sino en general en la industria farmacéutica seria. Hay un punto que debemos de considerar y esto lo podemos ver en la práctica privada o platicando con algunos médicos prescriptores o líderes de opinión y es que el paciente cada vez es más activo y cada vez toma participación más dinámica en su tratamiento. Investiga sobre la enfermedad, investiga sobre los tratamientos, inclusive investiga sobre los productos de nuestra casa farmacéutica y el gran problema es que en la mayoría de los casos las fuentes que el paciente consultan no son lo más confiable posibles. Y entonces en lugar de que el paciente esté informado, está desinformado. Y esto le pega de manera importante a la evolución del paciente e incluso a la relación médico-paciente porque empieza a haber ciertos roces y ciertas disputas sobre lo que yo paciente leí en el internet o en alguna red social y lo que usted me está diciendo que tengo o lo que debo de tomar. Al paciente hay que sensibilizarlo y también hay que educarlo y hay que explicarle para que le quede muy clara la película que la ingesta de un medicamento tiene tres vértices que son muy importantes. Uno es el aspecto económico, es decir, el costo no del medicamento, sino de la terapéutica integral que va a recibir el paciente, evidentemente la eficacia y la seguridad. ¿Cómo se puede lograr todas estas medidas para podernos comunicar con el paciente y educarlo adecuadamente? No lo vamos a poder hacer con cada uno de los pacientes. Para eso existen las asociaciones de pacientes y en caso de que no existieran, nosotros estamos en la potencialidad, insisto, dentro del marco regulatorio y las normas del compliance, de poder favorecer la creación y el desarrollo de las asociaciones de pacientes. Para poder platicar con los pacientes y educarlos, no desde el punto de vista comercial o incentivando la autoprescripción
o la sugerencia del medicamento, sino sobre la enfermedad, los tratamientos disponibles, incluyendo el de nosotros. Medical Affairs está en posibilidades y de hecho tendría la obligación de poder identificar de voz propia del actor principal, que es el paciente, cuáles son las necesidades reales que éste tiene para un tratamiento. Es muy importante. De hecho, hace muy poquito en Medscape salió publicado un estudio interesante que se hizo en Europa y en Estados Unidos, donde se le preguntó a los pacientes con qué tipo de medicación para la diabetes y o la obesidad se sentían más cómodos, sino con los SGLT2 o bien con los antagonistas de GLP-1. A ese grado está llegando ya el involucro de la industria farmacéutica seria y responsable para poder conocer de viva voz cuáles son las opiniones y cuáles son las necesidades no satisfechas que el paciente tiene con respecto a su terapéutica. Ahora bien, hay 3 focos que son principales en el acercamiento o en la relación o en la sinergia que tiene Medical Affairs y la industria farmacéutica con el paciente. Uno es el engagement directamente, ya sea con las asociaciones de pacientes o impulsando la creación de las mismas. La segunda es obtener información útil para poderla procesar en casa y compartirla inclusive con los departamentos comerciales, de acceso, de ventas, etcétera, bajo la confidencialidad de cada uno de los casos y evidentemente desarrollar alternativas de solución y en su caso herramientas que favorezcan la difusión de educación médica continua, como pueden ser las herramientas digitales, las páginas, las aplicaciones, los podcasts, etcétera, para que el paciente esté bien informado, mejor informado y que la fuente sea información seria, confiable, adecuada y equilibrada. Siempre recordemos, para finalizar, que en este triángulo virtuoso que se llama ecosistema de salud convivimos 3 actores principales. Uno son los proveedores de salud, la industria farmacéutica a través del área de Medical Affairs y lo más importante para nosotros, el paciente. El concepto de patient-centered o patient centricity no implica únicamente que toda la compañía piense como objetivo final en el bienestar del paciente, sino que ejecutemos acciones que sean congruentes con nuestro pensar y nuestro sentir en el momento de la realidad, cuando estamos nosotros tratando de ayudar lo más preciado que tiene la industria farmacéutica y el área de Medical Affairs, que es la salud del paciente y la buena evolución en su tratamiento. Dime tú qué piensas, pónmelo aquí en los comentarios y seguimos en contacto. Gracias y hasta luego.